Bueno, pues, ¿qué te ha parecido este trance? Claro, no puedo verte, no puedo saber exactamente qué te ha pasado a ti, pero, bueno, más o menos puedo imaginar qué tipo de cosas se producen. Eh, Eso es parte, lógicamente, ¿no? de mi experiencia, que siempre digo, ¿no? De 30 años de consulta, de 20 y pico de años dando cursos, en que ves reacciones de las personas. Eh, Claro, depende del carácter, depende de las expectativas, depende de muchas circunstancias, ¿no? Pero más o menos hay unos patrones comunes. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? Que más o menos una mitad de las personas les es relativamente fácil entrar en trance. ¿Por qué? Pues mira, por su naturaleza, por su forma de percibir la realidad, por su confianza, por lo que sea, parece como que siguen con más facilidad esas instrucciones y serían lo que se conoce en hipnosis como más sugestionables. Lo de sugestionable es un rasgo positivo, en este caso. Influenciable, sugestionable, en contexto de hipnosis quiere decir una persona abierta, que se deja llevar, porque confía. Bueno, la otra mitad es un poco al revés, o sea, son personas más bien controladoras, o digamos más bien mentales, que les cuesta soltar el control, que son más bien concretos. No sé si tú serás de esas personas que necesitan pruebas para las cosas, entonces cuesta de soltar. Pero igualmente el trance es posible en estos casos. Pasa que en estos casos siempre hay un tanto por ciento que se resisten o les cuesta un poco más. Y hay una razón para esto, pero te la explico luego. Entonces, el tema es que puede que estés en un lado o en el otro, pero en cualquier caso puedes vivir y puedes aprovechar la experiencia del trance. La persona sugestionable puede llegar a trances profundos y casi como que pierde la orientación temporoespacial. Llega un momento que no sabe dónde está, si está despierta o dormida. Entonces, claro, a veces ocurre incluso una cierta amnesia después de la sesión. Uno es como los sueños. Luego cuando te preguntan cómo ha ido, dices, ah, sí, pero ya no te acuerdas, ¿no? Pero bueno, la experiencia ha estado bien y aquellos cambios luego se van a expresar en la vida. Si estás en la otra parte, de personas excesivamente conscientes, racionales, controladoras, uno tiene la impresión de yo no estaba en trance, o sea, estabas hablando, yo escuchaba y ya está, no ha pasado nada aquí. Sin embargo, verás, o esa persona puede comprar los siguientes días, o incluso justo después del trance, en que se siente distinta, percibe distinta y actúa de una forma diferente. Te ha quedado el tanto por ciento ese, ¿no? Hay personas que les cuesta mucho. ¿Por qué? Bueno, eso hay que respetarlo, ¿eh? Entonces, si fueras de ese tanto por ciento en relación a la población general, yo diría alrededor de un 5 o 10% más o menos, que te cuesta, no importa, no fuerces las cosas. ¿Por qué ocurre eso? Es un mecanismo de defensa. Cuando hay un exceso de control, un cierto control es normal, la persona racional, y esto es un rasgo de carácter, pero cuando hay un exceso de control es que hay algo para controlar. Puede haber habido traumas, tensiones. A ver, esto es normal, el que diga que no, que levante el dedo, o sea, es porque no se acuerda, porque en la vida somos traumatizados sistemáticamente, quieras o no, o sea, somos agredidos, rechazados en ciertos momentos, perdemos cosas, nos pasan cosas, porque eso es parte de la vida. O sea, pensar que uno nace y crece y que todo le va bien y es fantástico, esto no es posible, esto es una ilusión, no es real, ¿no? Entonces, todos hemos pasado cosas. Lo que pasa es que, claro, hay temas y temas, ¿no? Hay algunos que son muy fuertes. Más que de fuertes es que en el momento donde se te produce el trauma, si es por debajo de los 5 años, antes de que empieces a racionalizar, pueden quedar reprimidos. Mecanismo de defensa que te reprime el impacto emocional, sea el que sea, Muy en general digo esto, agresión o sensación de abandono, con todas sus variantes. Pero claro, me refiero, son experiencias muy intensas, muy dolorosas que quedan como bloqueadas. Y hay que respetar esto, porque hay que esperar, con el paso de los años, que la conciencia aumente hasta ser capaz de asimilar esto. La hipnosis ayuda a aumentar esa conciencia para ser capaz de asimilar esto, pero no tiene sentido forzar. A ver, tampoco pasaría nada grave, o sea, no es nada peligroso.
¿Qué quiero decir? Que una persona si fuerza en el trance, y a veces esto ha ocurrido en un contexto de terapia o de talleres, pues ¿qué ocurre? Pues que se produce lo que los psicólogos llaman una abreacción, una reacción emocional, o también se puede llamar una regresión espontánea. Vuelves a revivir el trauma. Esto pues ha ocurrido, o me ha ocurrido en la práctica, de casos en que revives el trauma, pero estás en esos momentos del trance, en unos minutos, removido, y luego parece como que te liberas. Claro, si eso te ocurre con un profesional ahí al lado, es una cosa. Si te ocurre ahí solo o sola en tu casa, es otra. Pero, bueno, nunca lo sé. O sea, si eso te ocurriera, ningún problema. O sea, simplemente prestas atención un rato más a tu respiración, a tu cuerpo, y esperas, cuestión de minutos, máximo media hora por poner un marco de tiempo, y se pasa. Eso hay que decirlo porque a mí me gusta decir las cosas claras y ajustarme a la realidad. No pretendo hacer una hipnosis de sugestión, de que todo es fantástico, de que tu vida va a mejorar y todo esto. Esto me parece, sinceramente, como exagerado, como no digo engañar, pero ya entiendes, ¿no? O sea, mi intención es despertar conciencia, darse cuenta. Y cuando uno se da cuenta de lo que hay, de entrada a veces no te gusta, porque hay de todo, en la vida, en la realidad. Lo que es la vida, como dicen los filósofos, es el campo de los opuestos, placer y dolor. Está muy bien el placer, pero también hay dolor y hay que saber cómo gestionarlo, porque el dolor es lo que nos va a dar fuerza y conciencia, ¿no? Entonces, esto que yo hago a través o sea, online, sin poder tener un feedback inmediato, me implica a mí personalmente un cierto riesgo, pero que es asumible. Es asumible, ¿por qué? Porque en el peor de los casos pasas un rato de incomodidad, el mismo que pasarías cuando todos nos pasa que si recibimos una mala noticia en un momento dado, ocurre algo, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Luego, y eso es importante, es un parte de, digamos así, mi filosofía de trabajo, que todo lo que son experiencias negativas, dolorosas y desagradables son las más útiles para evolucionar. ¿Por qué? Porque aquella historia de evolucionar la conciencia a base de meditación y de relajación y de New Age, bien, pero no va así. Uno no se despierta y no se ilumina por meditar y que todo, y comer alimentación natural. Está muy bien hacer eso, pero el despertar, la iluminación, todos esos temas de la individuación, todos esos temas son duros, son difíciles. Esto es universal, esto lo decía Jung. El camino más difícil es el camino del autoconocimiento, porque te tienes que enfrentar a tus fantasmas. Entonces, claro, por eso digo, lo que yo ayudo es a darte más conciencia para ser capaz de gestionar esos fantasmas, para encontrar sentido, para encontrar significado a las cosas que te pasan. Bueno, en fin, ya no me enrollo más. Si te interesa, como digo siempre, hago más vídeos en relación a todos esos temas ligados al inconsciente, la mente, los mitos, en fin, todo esto que pueda interesar, todo lo que es extraño, desconocido y misterioso, porque para mí resulta muy interesante. Muy bien, pues nos vemos en otro vídeo.